Bueno, en este vídeo vamos a crear una nueva versión de nuestra aplicación en la que vamos a simplificarla aún más, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es crear un nuevo paquete, ¿vale? Que lo vamos a llamar V7 interfaces funcionales estándar, ¿vale? Y como siempre también vamos a copiarnos el código anterior de la versión anterior, ¿vale? Bueno, y entonces fijaros en una cuestión, y es que hasta ahora nosotros, bueno, pues hemos definido nuestras propias interfaces funcionales y hemos definido nuestra clase flujo y nuestra clase flujo, las funciones que incorpora, como proveer, filtrar, transformar, etcétera, pues usan esas interfaces funcionales que nosotros hemos definido. Bien, pero si lo pensamos un poco fríamente, la realidad es que estas interfaces funcionales son bastante genéricas en el sentido de que es muy probable que tengamos que usarlo en otros escenarios, ¿vale? Porque si os dais cuenta, la interfaz funcional proveedor básicamente representa un código que reciba un valor y retorne un booleano, ¿vale? Cualquier código, lo cual ese código, o sea, esa firma, es evidente que la vamos a tener, o ese, digamos, tipo de función, mejor dicho, ese tipo de función es muy probable que tengamos que usarlo en muchas funciones, no solamente en las de la clase flujo, esta que nosotros nos hemos inventado, ¿vale? Bien, pues el caso es que cuando en Java 8, cuando aparecen las expresiones lambda, los diseñadores de Java deciden incorporar dentro de la librería estándar de Java, pues de las interfaces funcionales más habituales, ¿vale? Entonces, en concreto, vamos a ir por orden en la clase flujo. En concreto, la interfaz proveedor no es necesario que la hagamos porque existe una interfaz funcional estándar desde Java 8 que se llama supplier. Y como veis, todas estas interfaces funcionales estándar, digamos, o predefinidas, se encuentran dentro del paquete java.util.function, ¿vale? Entonces yo voy a seleccionarla y fijaros también cómo está parametrizada. ¿Veis aquí con la T, ¿vale? Bien, claro, ¿dónde está el cambio que tendremos que hacer? Que si nosotros nos vamos al código de esa interfaz supplier, fijaros también que se ha importado aquí, ¿vale? La interfaz, ¿vale? Si nos vamos al código de supplier, fijaros en que tiene definido la notación functional interface como debe de ser, ¿vale? Pero fijaros que ahora el método que define se llama get, ¿vale? Nosotros, como lo hemos definido en español, pues la habíamos llamado obtener, ¿vale? Bueno, pues entonces lo único que tenemos que modificar es en nuestra función proveer, pues tenemos que modificar la llamada al método correspondiente de la interfaz funcional, porque claro, ahora ya no se llama, obtener, sino que se llama get, ¿vale? Fijaros que supplier significa proveedor en realidad, ¿vale? Bien, por otro lado, para filtrar pasa exactamente lo mismo. En vez de utilizar la interfaz predicado que nosotros hemos definido, pues podemos usar una interfaz predefinida que se llama predicate, ¿vale? Que también, como veis, está parametrizada, ¿vale? Bueno, pues como veis se habrá añadido ahí, y en este caso concreto da la casualidad de que el método nosotros lo habíamos llamado test, un poco a conciencia, ¿vale? Fijaros que en predicate, la interfaz predicate también se llama test, ¿vale? Quiero aprovechar la ocasión para comentaros que si miráis el código de las interfaces, de estas interfaces funcionales, digamos, predefinidas o estándares que vienen en la librería estándar de Java 8, fijaros cómo aquí podemos entender bien el tema de que para que una interfaz sea funcional,
nada más que puede tener un método abstracto, que en este caso es test, pero fijaros cómo puede tener otros métodos default, como estáis viendo, lo tenéis. También puede tener métodos estáticos, como estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que en este caso vemos clarísimamente lo que había comentado en un vídeo anterior, ¿vale? Bueno, pues esto sería igual. En transformar, fijaros, la interfaz estándar, en vez de llamarse función, pues se llama function, ¿vale? Y exactamente igual, veis que aparece que está parametrizado con T y R, ¿vale? Con lo cual, pues no tengo que realizar ninguna modificación en esta parte, pero sí que fijaros cómo el método no se va a llamar aplicar, sino que se va a llamar, si lo miramos bien en la documentación, pues se llama apply, ¿vale? Bueno, pues nada, nosotros sustituimos aplicar por apply, ¿vale? Y en el consumidor para el consumidor existe una interfaz funcional estándar que se llama consumer, ¿vale? Y consumer, como veis, también está parametrizada. Y aquí, en vez de llamarse, si miramos a la documentación de consumer, en vez de llamarse aceptar, pues se llama accept. Vale, bueno, pues nada, ponemos accept. Aquí nos pasaría exactamente lo mismo. Aquí sería accept consumer, esto está mal escrito, consumer, ¿vale? Y aquí, mirad, este que tenemos de operador binario, ¿vale? Operador binario. Existe una interfaz funcional estándar que se llama Binary Operator, también, como veis, que está parametrizada con un tipo que esté, ¿vale? Vamos a ver exactamente el método abstracto, ¿no?, que tiene definido, y nos llevamos la sorpresa de que, si lo miráis bien, no tiene ninguno, ¿vale? Y el motivo es porque esta interfaz, igual que hicimos nosotros, extiende de byFunction. Y byFunction es el equivalente a lo que nosotros habíamos llamado función binaria, ¿vale? Función binaria. Entonces, si nos vamos a byFunction, vemos que el nombre del método abstracto, del único método abstracto que tiene esa interfaz funcional, es apply. Bueno, pues entonces ya sabemos que en nuestro código, ¿vale? En nuestro código, en vez de poner aplicar, pues tendremos que poner apply. ¿Ok? Bien, ¿y qué conseguimos con esto? Fijaros que nosotros hemos modificado el flujo, la clase flujo. Todas estas interfaces ya no las necesitamos porque no las estamos usando. De hecho, antes de borrarlas, quiero que miremos una cosa muy curiosa. Y es que en el main, ya desde el vídeo pasado, vimos que no hay absolutamente ninguna referencia a las interfaces funcionales. ¿Por qué? Pues porque al usar lambdas, fijaros que ya os comenté en el vídeo de explicación teórica sobre las lambdas, que las lambdas no son literales de tipo función. ¿Eso qué quiere decir con esto? Que no están asociados específicamente con una determinada interfaz funcional. Fijaros, nosotros, de hecho voy a borrar las interfaces aquí para que lo probemos. La borro, ¿vale? Fijaros que ya me he quedado solamente con la clase flujo y con la clase main. Vamos a ver qué está pasando aquí. No sé por qué, flujo. Ah, vale, claro, ¿por qué? Porque estaba importando, pues ya no tengo que importarlas. Vale. Bien, entonces, fijaros que voy a lanzar la ejecución del main y va a funcionar sin tocar nada del main, a pesar de que hemos cambiado las interfaces funcionales con las que está trabajando estos métodos: proveer, filtrar, transformar, actuar, consumir y reducir. Y el motivo es porque, digamos que podemos usar la lambda como valor de cualquier parámetro o variable que esté definido, que sea de un tipo correspondiente a una interfaz funcional cuyo único método abstracto tenga una firma compatible con la firma de la lambda.
¿vale? Entonces, fijaros que nosotros hemos cambiado aquí, antes estábamos utilizando proveedor y ahora estamos utilizando supplier, y sin embargo en el main no hemos tenido que cambiar la lambda. Y el motivo es porque resulta que evidentemente la firma de, por ejemplo, del get del método get de la interfaz supplier es similar a la que nosotros tenemos, o teníamos, mejor dicho, en nuestra interfaz proveedor. Por lo tanto, fijaros cómo este es un caso en el que se ve muy bien que las lambdas no son de una interfaz funcional, no están asociadas explícitamente a una interfaz funcional concreta, sino que puede funcionar con cualquiera que sea, cuyo método abstracto tenga una firma que sea compatible, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, aquí no tendríamos que modificar nada y vamos a ejecutar. Y como veis, ¿vale? Funciona perfectamente. Se ve que está generando los números 0, 2, 2, 6, porque después lo está elevando al cuadrado y después los está sumando y la suma es correcta. Bien, si miramos en los apuntes el tema de las interfaces funcionales predefinidas, ¿vale? Fijaros que nos habla de algunas que ya conocemos, como predicates, ¿vale? Y después tendremos casi todas las que ya conocemos, tienen una versión que comienza por el prefijo be, ¿vale? Que vienen a indicar cuando el método abstracto de la interfaz funcional recibe dos parámetros en vez de uno, ¿vale? Eso es lo que suele representar, ¿vale? Entonces tendremos predicate, que como veis el método test recibe un único valor de tipo t, y después tenemos byPredicate, ¿vale? En el que se reciben dos valores, uno de tipo t, ¿vale? Y otro de tipo u, ¿vale? Pero en ambos casos, tanto en predicate como byPredicate, el método test, que es el que contienen, pues retorna un booleano, ¿vale? Otra cosa curiosa es que estas interfaces funcionales predicate y byPredicate poseen métodos por defecto, ¿vale? De estos métodos default, que retornan un nuevo objeto que implementa la misma interfaz y que permiten componer predicados mediante operaciones lógicas. Entonces así tenemos, por ejemplo, el OR, el AND y el negate, ¿vale? Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues mirad, por ejemplo, sirve para cuando yo ya tengo un predicado y quiero combinarlo mediante un operador lógico AND, digamos, con otro predicado. Entonces, fijaros que esta expresión lo que devuelve es un nuevo predicado formado a partir de, o sea, que va a retornar true solamente si el método test de este predicado ha retornado true y esta lambda, el cuerpo de esta lambda, retorna true, ¿vale? De manera similar, el negate es para lo contrario, es decir, retorna lo contrario del predicado sobre el que se ejecuta y ya está, básicamente es eso, ¿vale? Entonces son métodos por defecto que podemos usar para combinar predicados, ¿vale? Bien, después tenemos la interfaz funcional function, ¿vale? Que ya la conocíamos, y unary operator, que sería el equivalente a nuestra interfaz funcional operador unario que definimos ya hace bastantes vídeos, ¿vale? Y unary operator extiende de function, ¿vale? En el caso de function el método se llama apply, como hemos comentado, y por ejemplo esta interfaz es usada como argumento de métodos de la propia librería estándar de Java, como por ejemplo compute if absent, con lo cual, como vemos, las interfaces funcionales estándar no solamente están a nuestra disposición para las clases que nosotros creamos, sino que son usadas internamente dentro de las librerías estándar de Java, ¿vale? Bien,
en el caso también tenemos las interfaces funcionales by function, que se caracterizan porque también el método también se llama apply, pero esto está mal, esta parte del código está mal. Aquí sería by function, ¿vale? Y recibiría dos valores. Fijaros que esas interfaces están parametrizadas con T, R y U, ¿vale? T sería el tipo del primer argumento, U sería el tipo del segundo argumento y R sería el tipo de retorno, ¿vale? Esto está mal, ¿vale? Esto está mal, no os fiáis de aquí. Y, por ejemplo, es usada, ya digo, en métodos de la librería estándar de Java, como por ejemplo ComputeIfPresence, que es un método de la interfaz map, ¿vale? Esto es interesante que lo sepáis, estas interfaces funcionales estándar, porque ya digo, como son usadas por métodos de la librería estándar, pues cuando veáis la documentación y veáis que os pide un by function o un by predicate o un predicate o lo que sea, entendáis qué es lo que se espera de vosotros, qué es lo que hay que pasar como argumento para dichos parámetros, ¿vale? Bien, el binary operator, como hemos dicho, extiende de by function de TTT, ¿vale? Y después tenemos consumer y bconsumer, ¿vale? Consumer es una interfaz que acepta un único valor. Importante que el método abstracto de la interfaz funcional no retorna nada, ¿vale? Y este, por ejemplo, es usada por el método for-each de la interfaz iterable, ¿vale? Que me permite ejecutar una determinada acción sobre cada uno de los elementos de alguna colección sobre la que yo pueda iterar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lista de alumnos, como esta que veis aquí, ¿vale? Yo puedo utilizar el for each, en este caso es una función, ¿vale? Para realizar una acción sobre cada uno de los elementos de la lista, ¿vale? Esta sintaxis todavía no la conocemos, la conoceremos en un vídeo más adelante. Imaginaros que aquí estuviéramos pasando una lambda en vez de esta sintaxis tan extraña, ¿vale? Que ya digo, estudiaremos un poquito más adelante. Y después tenemos byConsumer, que es un consumidor, pero en el que el método accept recibe dos argumentos en vez de uno de tipo T y uno de tipo U, y que no retorna nada, como sabemos, ¿vale? Y después finalmente tenemos una interfaz funcional que se llama supplier, ¿vale? Que también la conocemos, que es equivalente a proveedor, ¿vale? Cuyo método get pues no recibe nada y retorna un valor de tipo T. Y es usada pues también en la librería estándar, como por ejemplo en el método or else get de la clase optional, que todavía no hemos estudiado, pero que veremos más adelante. Bueno, también tenemos la interfaz funcional comparator, ¿vale? Que sirve para comparar y que no vamos a estudiarla ahora porque prefiero que la estudiemos un poquito más adelante con algo más de detenimiento, ¿vale? Y ahora llegamos al último apartado relacionado con las interfaces funcionales estándar, y es que si os dais cuenta, todas las interfaces funcionales de las que hemos hablado, por ejemplo, vamos a poner algunas, ¿qué digo yo? Por ejemplo, consumer y bconsumer, están parametrizadas con T, ¿vale? Con T, con R, es decir, son interfaces parametrizadas, ¿vale? Problemas o genéricas. Problemas, pues que, como sabéis, con los genéricos no podemos usar los tipos primitivos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la solución que ellos han creado es, o que han decidido hacer, es proporcionar interfaces funcionales específicas para los tipos primitivos, y estas no son genéricas, sino que, fijaros, por ejemplo, para el tipo boolean han creado boolean supplier, ¿vale? Para el tipo primitivo double, pues han creado double binary operator, double consumer, double function. Entonces, fijaros que hay infinidad de interfaces funcionales, pero que en realidad son las mismas que ya conocemos, pero indicando explícitamente los tipos primitivos que se usan, dado que no podemos usar las
interfaces funcionales genéricas con tipos primitivos, ¿vale? Entonces fijaros que las que tienen que indicar el tipo de salida y ese tipo es un primitivo, pues lo hacen con la palabra to. Por ejemplo, double to int function, pues será una interfaz funcional cuyo método abstracto, creo que es apply, recibirá un double, ¿vale? El tipo primitivo double y retornará el tipo primitivo int, ¿vale? Bueno, y así con todos, ¿vale? No es cuestión de mirarlos todos, pero que lo sepáis, ¿vale?